Noviembre de 2024. Las imágenes por satélite confirman algo que, no sé, hace unos años nos habría parecido material de una novela distópica. Totalmente. 12.000 soldados norcoreanos desplegados en posiciones de combate. O sea, operando directamente en territorio ruso y ucraniano. Es una barbaridad. Y ojo a este dato para quienes nos escuchan, porque es la primera vez desde 1953 que hay tropas asiáticas combatiendo activamente en suelo europeo. Que se dice pronto, ¿eh? Ya ves, el mapa del mundo, tal y como creíamos conocerlo, con sus reglas, sus fronteras aparentemente inamovibles, pues se está reescribiendo en tiempo real. Así es. Y claro, la gran pregunta hoy no es simplemente qué demonios hacen esas tropas ahí, sino cómo hemos llegado al punto en el que la comunidad internacional asiste a esto casi en silencio. Es que es una imagen que rompe por completo cualquier esquema que tuviéramos sobre la seguridad global. Ya. Y para entender las verdaderas dimensiones de esta fractura, tenemos que sumergirnos de lleno en el documento que analizamos hoy. Es un informe geopolítico que no deja indiferente a nadie. La última advertencia antes de que Rusia, China y Corea del Norte reconfiguren el mundo. Menudo título. Sí, el título ya te avisa. Lo que hace este texto es algo vital. Coge todos esos titulares que vemos a diario. Un movimiento de tropas por aquí. Eso es, una cumbre comercial por allá, un veto diplomático en la ONU, y los une para mostrar el engranaje completo de una nueva estructura de poder. Y a ver, antes de arrancar a destripar esos engranajes, quiero hacer una pausa obligatoria y la verdad vital para toda nuestra audiencia. Claro, dime. En esta inmersión a fondo vamos a navegar por aguas políticas, históricas y militares increíblemente complejas y, bueno, muy sensibles. Sensibles es la palabra, sí. Nuestra misión aquí, como siempre, no es tomar partido por ninguna ideología. No estamos aquí para defender a un bloque y atacar a otro. El objetivo es estrictamente analítico. Exacto. Es decir, reportar, desgranar y comprender los datos, los mecanismos y las perspectivas que presenta este documento original, manteniendo una imparcialidad total en todo momento. Y es una aclaración más que necesaria, porque, a ver, cuando analizas geopolítica a este nivel, si dejas que las emociones o las afinidades dicten tu lectura, Te pierdes, claro. te pierdes lo fundamental, sí. Dejas de entender el por qué y el cómo operan estas potencias. Hay que observar los hechos con una frialdad casi forense. Pues con el bisturí preparado, vamos al origen. Vamos. Porque uno ve a 12.000 norcoreanos en Europa en 2024 y piensa, bueno, esto es producto de una decisión impulsiva de hace 2 meses, un calentón de Putin y Kim Jong-un. Y para nada. Claro, el informe nos da un tortazo de realidad y nos dice que para entender esto tenemos que retroceder una década entera. 10 años, sí. Las semillas de esta alianza se plantaron exactamente en 2014, el año de la anexión de Crimea. Ese es el verdadero kilómetro cero. Para ponernos un poco en contexto, en 2014 estalla la llamada Revolución del Maidán en Kiev. Ajá. Fueron aquellas protestas masivas, impulsadas por el deseo de una gran parte de la población ucraniana de acercarse a Europa occidental. Y bueno, acabaron derrocando al gobierno prorruso de aquel momento. Sí, me acuerdo perfectamente de las imágenes de la plaza. Pues la respuesta inmediata de Rusia fue anexarse la península de Crimea. Hablamos de la primera anexión territorial por la fuerza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ostras, ¿es que dicho así? Claro, es un hito que debería haber paralizado el sistema internacional por completo. Pero la cosa es que no lo hizo, ¿verdad? En absoluto. Occidente impuso sanciones, sí, pero fueron medidas sorprendentemente quirúrgicas, casi tímidas, te diría. Ya, castigaron a unos pocos. Eso es. Expulsaron a Rusia del G8, sancionaron a un puñado de oligarcas, restringieron algunos flujos financieros, pero, y esto es clave, el gas ruso siguió fluyendo hacia Alemania sin pausa. Negocios son negocios. Tal cual. En cuestión de un año, gran parte del comercio europeo había vuelto a una especie de nueva normalidad. Madre mía. Tomando notas exhaustivas. Xi Jinping observando el experimento en tiempo real, claro. Fíjate, esto me recuerda muchísimo a una prueba de estrés en ingeniería de materiales. A ver, explícate. Tienes un componente nuevo, digamos una viga maestra, y en el laboratorio empiezas a aplicarle toneladas de presión, poco a poco. ¿Vale? El objetivo no es destruirla el primer día, sino medir exactamente en qué milímetros se dobla y cuánta presión aguanta antes de que la estructura colapse. Totalmente. China vio cómo Occidente ponía a Rusia en esa máquina de presión en 2014 y se dio cuenta de que la viga ni siquiera llegó a crujir. Es que esa es la clave operativa.
China comprobó empíricamente que un país lo suficientemente grande, si no está completamente aislado y cuenta con una red de apoyo, Puede aguantar el tirón. puede absorber el impacto de las sanciones occidentales sin sufrir un daño macroeconómico estructural. Pekín entendió que Occidente priorizaba el pragmatismo económico a corto plazo por encima del castigo geopolítico. Es decir, aprendieron que el sistema inmunológico de Occidente era lento. Y, bueno, propenso a rendirse pronto si le dolía el bolsillo. Exacto. Y esa conclusión dio a luz a una doctrina de paciencia estratégica asombrosa. Ya. De hecho, el informe recupera una cita de Li Shangfu, el que fuera ministro de Defensa chino, que define la relación con Rusia de una forma muy gráfica. Dice que están espalda con espalda. Ostras, eso suena a la típica escena de película donde dos protagonistas están rodeados por 100 enemigos y se apoyan mutuamente para cubrir todos los ángulos, ¿no? Sí, la imagen es esa. Y en términos de doctrina militar y diplomática, significa exactamente eso. Ninguno de los dos va a permitir bajo ninguna circunstancia que el otro caiga. Porque si cae uno, el siguiente es el otro. Lógico. Saben que si uno cede, quedan expuestos. Es una garantía mutua de supervivencia ante la presión externa. Vale, compro totalmente que China viera en 2014 la oportunidad de fortalecer su retaguardia. Pero claro, si China tomó esos apuntes hace una década, me surge una duda enorme. Dispara. ¿Qué demonios vio Corea del Norte en 2022 para decir, oye, vamos a mandar tropas y nuestro arsenal a miles de kilómetros? Es un salto enorme, sí. Porque, a ver, pasar de un aislamiento casi ermitaño a meter a 12.000 tíos a combatir en una guerra europea no es una decisión menor. Pues aquí es donde entra la ley de la oferta y la demanda en su versión más cruda, te diría. ¿En qué sentido? Tras la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, la guerra rápida que Moscú había planeado se estancó. Rápidamente, el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste industrial masiva. Ya, de trincheras y artillería pura. Exacto. Rusia, a pesar de todo su poderío, se encontró con un problema que no tenía previsto. Estaba quemando miles de proyectiles de artillería al día. ¡Qué locura! Muchísimos más de los que su propia industria podía reponer en ese momento. Una sed de munición infinita. Inasumible, sí. Y al otro lado de la frontera asiática tienes a Corea del Norte, que es un estado hiperequipado militarmente. Llevan 70 años fabricando y almacenando cantidades colosales de munición de artillería. Que además es compatible con las armas rusas. Claro, misiles balísticos compatibles con los sistemas soviéticos que usa Rusia. Y lo más importante, tenían todo ese material cogiendo polvo en almacenes subterráneos. Mientras la gente pasaba hambre. Exactamente. El país sufría una escasez crónica de alimentos, combustible y tecnología. Así que se produjo el intercambio perfecto. La coincidencia soñada para ellos. Tú tienes hambre y el otro tiene balas, así que hacéis un trueque. Empezó como un trueque logístico, sí, pero escaló hasta convertirse en algo mucho más vinculante. Y aquí es donde el documento nos lleva al Tratado de Defensa Mutua. ¿El que firmaron hace poco? En junio de 2024, entre Putin y Kim Jong-un. Esto no es un simple acuerdo, ¿eh? Es el equivalente al artículo 5 de la OTAN. Cuidado con eso. Establece que si uno de los dos es atacado, el otro intervendrá militarmente. O sea, tienes a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU uniéndose militarmente a un estado paria con armas nucleares. Es fortísimo. Y mientras estampaban las firmas, China no dijo una sola palabra. Un silencio que en diplomacia es oro puro. Silencio de radio total en Pekín. El análisis destaca que Pekín podría haber frenado esto perfectamente. Tienen la influencia económica absoluta sobre Corea del Norte para detener cualquier movimiento. Si no lo hicieron, es porque dieron su aprobación calculada. O sea que el peligro real no es la firma del papel en sí, sino que Occidente ha educado a sus rivales para que no se tomen en serio las líneas rojas. Ahí le has dado. Y esto me lleva a un concepto del documento que me ha dejado dándole vueltas, la permisividad. Sí, es un término clave en el texto. Se argumenta que esta alianza ha florecido porque Occidente se la ha pasado moviendo sus propias líneas rojas sin parar. Totalmente. Si trazas una línea temporal de esa permisividad, el patrón asusta un poco. A ver. En 2014, ante la anexión de Crimea, hubo preocupación y sanciones leves. En 2022, ante la invasión total, la entrega de armamento occidental a Ucrania se hizo con cuentagotas. Sí, siempre con miedo a provocar a Rusia. Claro, luego cuando Corea del Norte empezó a mandar trenes cargados de munición letal, las potencias occidentales emitieron comunicados de profunda condena. Pero no hicieron nada más. No interceptaron ni un tren. Y la guinda del pastel,
Frente al despliegue de 12.000 soldados norcoreanos listos para disparar, la reacción volvió a ser la alarma pública. Comunicados muy serios y ya. Exacto. Sin acciones sobre el terreno que cambiaran la ecuación matemática del conflicto. Pero frena un momento ahí. Voy a hacer de abogada del diablo, porque esto tiene sus matices. Vale, dime. Hablamos de potencias nucleares, ¿eh? No es lógico e incluso deseable que Occidente actúe con pies de plomo. Sí, por supuesto. Es decir, no responder militarmente a esos soldados norcoreanos podría interpretarse no como debilidad o permisividad, sino como un esfuerzo titánico de contención, para evitar que esto degenere en la Tercera Guerra Mundial. Es un contraargumento muy robusto. Y el propio análisis reconoce que, si evalúas cada una de esas respuestas occidentales de forma aislada, todas tienen un fundamento racional impecable. Claro, nadie quiere apretar el botón rojo. Evitar el riesgo nuclear es la prioridad 1 de cualquier líder. El problema, y aquí está la brillantez del enfoque de este documento, es el efecto acumulativo. Explícame eso. Cuando tú justificas constantemente tu inacción por prudencia, generas un patrón empírico. Rusia, China y Corea del Norte no leen las buenas intenciones occidentales, leen los resultados. Los hechos puros y duros. Y el resultado es que, cada vez que cruzan una supuesta línea roja innegociable, Occidente recalcula el riesgo y retrocede la línea un poco más atrás. Es la analogía de la marea. Cada vez que Occidente dibuja una línea en la arena, viene la marea de la realidad, la borra y simplemente se van y dibujan otra un metro más atrás. Tal cual. Han creado un manual de instrucciones explícito sobre cómo escalar un conflicto sin sufrir represalias letales directas. Madre mía. Es decir, han convertido la prudencia occidental en el combustible de su propia expansión. Así es. Pero claro, mover a 12.000 tíos, firmar tratados, mantener un esfuerzo bélico de esta magnitud, esto cuesta una cantidad de pasta incalculable. Infinita, sí. Si Rusia está sometida al régimen de sanciones más estricto, integral e histórico que el mundo haya visto, la matemática básica simplemente no cuadra. ¿Quién está pagando la factura de este monstruo? Pues la está pagando una red de evasión maravillosamente engrasada que está liderada por China. ¿Cómo no? El informe suelta un dato que deja helado a cualquiera. El comercio bilateral entre Rusia y China se disparó hasta los $240.000 millones en 2023. ¡Qué salvajada! Y quiero ser muy claro aquí. Esto no es Rusia comprándole zapatillas deportivas o tazas de cerámica. Hablamos de tecnología de doble uso. Define doble uso para que quienes nos escuchan lo visualicen bien. Pues es tecnología que se fabrica y se vende legalmente, para uso civil, comercial o médico, pero que tiene aplicaciones militares directas. Ponme un ejemplo. Un microchip diseñado para el sistema de navegación de un coche comercial de alta gama, o incluso para una lavadora industrial. Vale. Ese mismo chip puede ser extraído y reprogramado para ser el cerebro que guíe a un dron suicida o a un misil balístico de precisión. ¡Ostras! China no vende misiles directamente a Rusia. Vende los componentes esenciales para que Rusia los ensamble en sus propias fábricas. Es como un virus jugando con un sistema inmunológico. ¡Qué buena analogía! Claro, en lugar de atacar de frente, como una enfermedad obvia, el virus muta, se disfraza de célula sana, digamos de lavadora, se salta todas las barreras de las sanciones y llega hasta el órgano vital. Exactamente eso. Pero, a ver, ¿cómo llega físicamente ese componente? Porque supongo que si una empresa china le manda un palé de microchips directamente a Moscú, el Tesoro de Estados Unidos los cruje a sanciones al día siguiente. Pues ahí radica la sofisticación del mecanismo. Utilizan a terceros países que actúan como estaciones de lavado. Funciona así. Una empresa pantalla en los Emiratos Árabes Unidos, o en Turquía, o en Kazajistán. Países que no aplican las sanciones occidentales. Exacto. Esa empresa compra legalmente esos semiconductores chinos. La mercancía llega a Dubái, por ejemplo. Ajá. De ahí, se vende a otra empresa intermediaria en Asia Central. Y esa empresa finalmente cruza la frontera y se lo entrega al complejo militar industrial ruso. Es una flota fantasma de logística. Es tela, ¿eh? O sea, el origen del chip se difumina en un mar de papeleo burocrático y aduanas intermedias. Auditar eso es prácticamente imposible. Y aquí llegamos al punto del informe que, te lo juro, me hizo tener que leer el párrafo 2 veces. Sé por dónde vas. Fue mi momento, madre mía, absoluto de esta investigación. Las cifras de empleo. O sea, yo me imaginaba una Rusia colapsada, con la gente en la calle y fábricas cerradas por falta de piezas occidentales. Y de repente me encuentro con que la tasa de desempleo en Rusia en 2024 fue del 2,6%. La cifra de desempleo más baja en toda su historia desde la caída de la Unión Soviética.
Es que frena un momento. Un 2,6%. Eso es prácticamente pleno empleo técnico. Sí, lo es. Me cuesta muchísimo creer que un país desconectado financieramente de la mitad del planeta, sin acceso a sistemas de pago internacionales, logre cifras de empleo que firmaría mañana cualquier presidente europeo. ¿Dónde está el truco estadístico? Pues es que no es un truco en los números, es una mutación completa de su estructura económica. Rusia ha entrado de lleno en lo que se conoce como una economía de guerra. Vale. Para lograr ese 2,6%, el Estado ruso ha inyectado unas cantidades de dinero absolutamente descomunales, procedentes de sus reservas, en la industria de defensa. Todo al metal. Las fábricas de tanques, de munición y de drones están operando en 3 turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Están absorbiendo absolutamente toda la mano de obra disponible. Claro. Y suma a eso que cientos de miles de hombres en edad de trabajar han sido reclutados y enviados al frente. Desaparecen del mercado laboral civil. Eso es. Hay una escasez de trabajadores tan bestia que cualquiera que pueda apretar un tornillo tiene trabajo asegurado ahora mismo en Rusia. Vale, entiendo el mecanismo, pero la verdad, eso es remotamente sostenible. Están gastando todos sus ahorros nacionales en fabricar cosas cuyo único propósito final es estallar y ser destruidas a 1000 kilómetros de distancia. Totalmente. No están construyendo puentes, ni investigando curas médicas, ni creando software exportable. Están fabricando explosiones. Tienes toda la razón en el largo plazo. A la larga, una economía de guerra se canibaliza a sí misma. Tiene que reventar por algún lado. Genera una inflación descontrolada porque nadie está fabricando bienes de consumo básicos y el Estado acaba ahogado en deudas. Es como un subidón de azúcar masivo. Te da mucha energía inmediata, pero el colapso posterior es terrible. El bajón. Sin embargo, el análisis es tajante en esto. A corto y medio plazo, el subidón está funcionando, mantiene a la máquina militar viva. Y fíjate en el otro lado de la balanza, mientras Rusia experimenta este milagro bélico temporal. La producción industrial de Alemania cayó un 3,7% en 2023. ¡Ostras! El motor de Europa gripando en directo. Porque todo el milagro industrial alemán de las últimas décadas se sostenía sobre una premisa inamovible: acceso ilimitado a la energía rusa barata. Claro, le cortas el gas y se apaga la fábrica. Al cerrarse ese grifo, los costes de producción en Alemania se han disparado hasta hacer insostenibles muchas fábricas. Y en ese espacio que deja la industria europea, ¿quién crees que entra con precios imbatibles? Pues la alternativa china, supongo. Exactamente. China penetra en los mercados europeos aprovechando la debilidad provocada por el conflicto que ellos mismos están ayudando a sostener de fondo. Es maquiavélico. Y esto nos aleja por completo de los despachos de la ONU y aterriza directamente en el bolsillo del ciudadano medio europeo. Claro. Es que la geopolítica no flota en el aire. Para la gente que nos oye, si alguien se pregunta por qué su factura de la luz ha tenido picos históricos, por qué hacer la compra cuesta mucho más que hace 3 años, o por qué la gran fábrica de su región está anunciando despidos parciales. La respuesta está ahí. La respuesta está en esta red de la que estamos hablando. La decisión de Kim Jong-un de mandar balas a Rusia impacta en la inflación de Madrid, de Berlín o de Roma. Es todo un tejido conectado. Absolutamente. Y con este motor económico alterado y funcionando a toda pastilla, ¿hacia dónde nos lleva esto? Porque el documento traza 3 escenarios a futuro inmediato, ¿no? Así es. No juegan a ser adivinos, pero marcan 3 proyecciones basadas en los patrones actuales. El primer escenario es una guerra de desgaste crónica. Vale, alargar el chicle. A Rusia no le hace falta marchar sobre Kiev o lograr una victoria aplastante. Su cálculo es mucho más cínico. Le basta con alargar el conflicto hasta que las democracias occidentales se agoten económica y políticamente de financiar a Ucrania. Y por desgracia hay datos que respaldan que esto ya está ocurriendo, ¿verdad? Sí. El European Council on Foreign Relations, que es uno de los think tanks de investigación política más influyentes de Europa, publicó una métrica alarmante en 2024. ¿Qué decía? Un 37% de los ciudadanos europeos ya se mostraba partidario de impulsar un acuerdo de paz inmediato, incluso si eso significaba que Ucrania tuviera que ceder territorio permanentemente a Rusia. ¿Un 37%? Eso es más de 1/3 del continente. Así es. Básicamente demuestra que el tiempo, la fatiga y el aburrimiento informativo son armas tan letales como la artillería. Te desgastan psicológicamente. ¿Y el segundo escenario? El segundo eleva el riesgo a una crisis en múltiples frentes. Es pura distracción estratégica.
montar un Cristo en varios sitios a la vez. Imagínate que esta alianza logra encender simultáneamente otra mecha de conflicto. Por ejemplo, Corea del Norte elevando la tensión militar al máximo con Corea del Sur, o incidentes graves en el mar de China Meridional. Vale. Occidente tendría que dividir radicalmente sus recursos navales, financieros y diplomáticos. La Rand Corporation, un centro de análisis estratégico de Estados Unidos, estimó hace poco que hay entre un 20 y un 25% de probabilidad de enfrentarnos a crisis bélicas múltiples en los próximos 5 años. ¡Ostras! ¿Eso es jugar a la ruleta rusa con el mapa global? El tercero es Taiwán. El tercero pone la lupa exclusiva en Taiwán, sí. Si Estados Unidos agota su inventario de misiles defensivos, sus fondos de ayuda exterior y su capital político lidiando con Rusia y Oriente Medio, Pekín ve la puerta abierta. Pekín podría ver la ventana de oportunidad histórica perfecta para forzar la reunificación con Taiwán, asumiendo que Washington ya no tiene el aliente para frenarlos. Fíjate, escuchando estos tres escenarios, me viene a la cabeza la década de los 30. Totalmente. Veo a múltiples potencias mirando el mapa a la vez, viendo dónde pueden empujar las fronteras mientras las democracias intentan apaciguarlas. Es inevitable hacer el paralelismo. La historia rima, desde luego. Pero a ver, antes de seguir hablando de movimientos en el tablero, creo que es imperativo recordar de qué piezas estamos hablando, porque el análisis aporta datos sobre el impacto humano real y telita con las cifras. Sí, es que la abstracción geopolítica a menudo anestesia el dolor real. Datos de la ONU proyectados hasta principios de 2025 hablan de unas cifras aterradoras. Adelante. Más de 200.000 bajas entre muertos y heridos militares en el frente ucraniano, y lo más sangrante, más de 12.000 civiles muertos confirmados, y cerca de 6 millones de refugiados desplazados por toda Europa. Y hay que decirlo, detrás de cada uno de esos 12.000 números hay un nombre, hay rutinas, hay familias y vidas enteras que han sido literalmente borradas. Es una tragedia inmensa. Es vital anclar el debate ahí para recordar que estas líneas rojas que se mueven en los despachos cuestan sangre. Muy de acuerdo. Ahora, para no dejarnos arrastrar por un alarmismo derrotista o pensar que este bloque eurasiático es poco menos que invencible, el documento hace un ejercicio muy sano e incluye la visión de los analistas escépticos. Menos mal. Seguro que hay voces que consideran que esta alianza está cogida por pinzas, ¿no? Por supuesto. Existe una corriente de pensamiento diplomático que asegura que estamos sobreestimando a esta trinidad. Los escépticos argumentan que los objetivos de Rusia, China y Corea del Norte son, a largo plazo, profundamente incompatibles. O sea que cada uno va a lo suyo. Claro. Sino no tiene ningún interés en que Rusia destruya económicamente Europa. Porque Europa sigue siendo uno de los mercados vitales donde Pekín necesita vender sus productos para mantener su crecimiento interno. Lógico. Sin Europa no hacen caja. Corea del Norte, por su parte, no tiene grandes ambiciones globales. Lo único que le importa a la dinastía Kim es garantizar la supervivencia intocable de su régimen. Sobrevivir y punto. Y Rusia, a pesar de su resurgimiento bélico coyuntural, es vista como una potencia con serios problemas demográficos y un declive inevitable a largo plazo. Tienen motivaciones totalmente distintas. De hecho, el documento usa una analogía histórica para explicar esto que me parece brutal, el pacto Molotov-Ribbentrop. Exacto. Aquel pacto de no agresión que firmaron la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eran archienemigos ideológicos absolutos. Se odiaban. Pero firmaron un pacto para repartirse Europa del Este. ¿Y cuánto duró? Menos de 2 años. Los escépticos dicen que, del mismo modo que aquel pacto saltó por los aires porque no había valores compartidos, a esta nueva alianza de conveniencia le ocurrirá igual. Terminará colapsando bajo el peso de sus propias desconfianzas internas. Vale. Entiendo la postura escéptica, y suena razonable. Pero aquí el análisis hace un giro argumental que me parece magistral. Desmonta por completo ese optimismo con una sola idea. El contraataque analítico es definitivo, sí. El mayor error que puede cometer Occidente es creer que una alianza tiene que estar basada en la hermandad, el amor profundo o la eternidad para tener éxito. No necesitan irse de vacaciones juntos. Para nada. No hace falta que se caigan bien. La alianza solo necesita funcionar y ser efectiva durante el tiempo suficiente para desequilibrar el sistema actual. Si consiguen actuar en bloque en este momento histórico decisivo, los cambios geopolíticos y territoriales que provoquen pueden ser irreversibles. Da igual si dentro de 10 años Rusia y China acaban enfrentadas.
Para entonces, el orden de 1945 ya estará hecho añicos. Fíjate, es la definición de diccionario de un matrimonio de conveniencia. Total. Tienes a dos personas que, en privado, ni se aguantan, tienen gustos diametralmente opuestos y no tienen ninguna intención de envejecer juntos. Cero intenciones. Pero resulta que, si permanecen legalmente casados durante 5 años, pueden cobrar juntos una herencia multimillonaria de un pariente lejano. Así que fingen, colaboran y actúan como un equipo sin fisuras. Es una metáfora brillante. La pregunta que debería hacerse la familia, en este caso Occidente, no es si se van a divorciar algún día, es si lograrán cobrar ese inmenso cheque, vaciar las cuentas del banco y quedarse con la casa antes de firmar los papeles del divorcio. Porque el objetivo final no es la unión en sí misma, sino el botín que consiguen gracias a ella. Y la lección central de este documento gira precisamente sobre quién protege ese botín. ¿El famoso orden internacional? Nos recuerda que el orden internacional basado en reglas, ese sistema que asume que las fronteras no se cambian por la fuerza, no es una ley física como la gravedad. No está garantizado. Es un constructo estrictamente condicional. Ese orden global solo sobrevive mientras exista la voluntad política inquebrantable de las democracias de aplicar presión militar y económica a quien intente romperlo. Y como hemos visto con la fatiga occidental y ese 37% de europeos dispuestos a claudicar, pues esa voluntad política está sufriendo fisuras graves en sus pilares. Muy graves. Y esto nos deja en un punto fascinante, porque después de repasar los 12.000 soldados, las líneas rojas diluidas, la evasión de sanciones con los chips de las lavadoras y los matrimonios de conveniencia temporales, hay algo que se queda flotando en el aire. A ver. Volviendo a la visión de los escépticos y a ese matrimonio temporal. Vamos a imaginar por un momento que ganan. Vale, imaginemos. Imaginemos que la estrategia de desgasto y crisis simultáneas funciona a la perfección. Logran agotar al bloque occidental y quiebran definitivamente las reglas del juego de 1945. El peor escenario posible. Exacto. ¿Qué pasa el día después de que triunfen? Porque si estas tres potencias hiperarmadas, que sabemos que tienen proyectos imperiales o de supervivencia a largo plazo, que chocan entre sí, se quedan de repente solas en la cima sin el enemigo común que las unía, ¿cuánto tiempo tardarían en girar sus armas y apuntarse mutuamente en el vacío de poder que ellas mismas han creado? ¿Quién ejerce de policía cuando el viejo mundo ya no está? Es la paradoja suprema. Los arquitectos de este nuevo mundo podrían acabar siendo al final sus propios prisioneros. Dejamos esa enorme interrogante sobre la mesa para quienes nos escuchan hoy. Ha sido un recorrido espectacular por los engranajes ocultos de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad y hasta la próxima exploración a fondo.